Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y vamos a continuación a hablar sobre el problema de los pesticidas, que es un dolor de cabeza para las madres de familia, las amas de casa, que tienen que preparar todos los días los alimentos para sus hijos, para sus esposos, etc. ¿Qué ha pasado ahora? Resulta que desde hace algunas semanas o algunos meses se hablaba de la cebollita china, entre otros productos alimenticios, respecto de la cual había que tener mucho cuidado porque estaba lleno de pesticidas. Se habló de la fresa, se habló de otros productos, digamos, frutales, pero en estos días nos están advirtiendo que hay que tener mucho cuidado con el agua de piña. O sea, usted sabe, señora, el señor también lo debe saber que nos está mirando por las pantallas de televisión, que se aprovecha la cáscara de la piña para hacerla hervir dentro de una olla con agua y entonces a la hora del almuerzo es un riquísimo refresco, ¿verdad? Nos están advirtiendo que la cáscara de la piña justamente tiene absorbido todo el pesticida que se le echa en su momento en la tierra, en el sector agrario. Vamos a conversar con Maritza Cela, decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, para que nos aclare el tema. ¿Cómo está, Marisa? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Eso no es una preocupación esto de los pesticidas? Los agrotóxicos sí, definitivamente es porque se encuentran en nuestros alimentos que se utilizan en la comida diaria. Entonces, lógicamente, la población tiene que estar preocupada por estos agrotóxicos. ¿Estos agrotóxicos se usan, digamos, para que no haya problemas en el cultivo y luego la cosecha de los alimentos? Los agricultores utilizan diferentes técnicas para la producción de sus propios alimentos, para que estos después se comercialicen. En ello está también un órgano regulador y vigilador, que es, tenemos ahí SENASA, DIGESA, quien tiene que entrar en actividad para hacer un monitoreo y verificar que se cumplan los estándares, los parámetros y que los agricultores tengan una agricultura sostenible, orgánica y que al final ese alimento sea inocuo para nosotros, el consumidor. Bueno, pero parece, decana, que eso no funciona porque, caray, nos están diciendo que hay que tener a nosotros, los padres, madres de familia, a la población en general, que debemos tener cuidado con los alimentos que compramos. Es decir, DIGESA no funciona, SENASA no funciona, y sin embargo, sin ánimo de crear controversia, cuando se exportan estos mismos productos, no hay problemas de estos tóxicos. ¿Qué está pasando aquí? En teoría se dice que un producto que se va a exportar hacia otros países tiene que cumplir los parámetros internacionales, además los de ese país al cual va a ser importado. O sea, se cumple primero el panorama general y si ese país tuviera otro, también se cumple para que ingrese el alimento a ese mercado. ¿Qué está pasando con Digamos que hay dos cernidores, aquí en el Perú y también donde llega el producto. Exacto. Esa misma regulación debería ser para el mercado interno. En teoría se debe de dar así. Sin embargo, lo que deberíamos solicitar es que DIGESA, SENASA nos hagan el reporte al ciudadano, a la ciudadanía, de cómo está yendo el uso de los agrotóxicos en los agricultores y generar los planes de contingencia y las alternativas para mitigar este problema. Esa es una realidad que deberíamos de pedir ya a nuestras autoridades. No deja de llamar la atención que ni DIGESA ni SENASA se pronuncien, porque, caray, Jaime Delgado, que fue congresista de la República y que está muy metido en este asunto de los consumidores, ha declarado en medios de comunicación, como por ejemplo RPP, que es una gran organización noticiosa, y ha puesto el dedo en la llaga. Ha dicho mucho cuidado con los pesticidas o estos agrotóxicos que usted menciona, que pueden estar incluso en la cáscara de la piña. Se ha pronunciado también el presidente de la Asociación de Consumidores del Perú, y entonces yo digo, estos son líderes de opinión, si ellos se pronuncian, ¿no debe haber acaso una respuesta, por lo menos un comunicado, si no quieren salir al aire, de parte de DIGESA y de SENASA para dar tranquilidad a la gente?
Lo que deberíamos de solicitar efectivamente, y no como cuando alguien salga, sino debería de ser por normativa sistemáticamente cada cierto tiempo un monitoreo, de hacerlo público sobre los alimentos en diferentes departamentos, porque la realidad no solo es el uso de los agrotóxicos, también es la contaminación de la minería en los productos agrícolas que tenemos en nuestro país y también el agua que toma los alimentos, los animales. Entonces, por eso hablo de SENASA, DIGESA y las entidades reguladoras que deberían estar. Definitivamente necesitamos una respuesta del Ejecutivo y de las instituciones que están pertinentes y que sean de acuerdo a normativa, es de su competencia. Muy bien. Lamentablemente no se dan por aludidos. En tanto, digamos, reaccionen, la pregunta es, ¿qué tan peligroso es esto de los agrotóxicos en los alimentos? ¿Con cuáles hay que tener cuidado? O en todo caso, ¿cómo darnos cuenta si este producto no está en las condiciones para alimentarnos? Lo que primeramente tenemos que tener cuidado es siempre, de preferencia, como nutricionistas recomendamos que se debe consumir alimentos en forma natural, de preferencia. Pero si estos alimentos de forma en estado natural están teniendo sustancias agrotóxicas que a simple vista yo no puedo saber como cualquier ciudadano, lo que necesitamos nosotros es que utilizarlos o consumir los alimentos de los agricultores provenientes de la agricultura orgánica. Pero estos, ¿cuántos se encuentran accesibles a la población? Creo que es un poquito más caro. En algunos casos son más caros y son los que se exportan. Y en algunos casos están en mercados locales que no necesariamente acá en la capital, en Lima, encontramos esos productos o esos alimentos. Eso se encuentra en algunas regiones, en mercados locales, semanales, que se dan de acuerdo a la dinámica comunitaria. Pero en este momento, en nuestra capital, ahí es donde estamos adoleciendo y aquí es donde necesitamos también verificar que el ministerio haga su labor, pero la población en sí, ya tenemos alertas, pero esto implica que el Estado también tenga que hacer las alertas necesarias para corroborar o contrastar de lo que están sacando los líderes, las autoridades u otras instituciones o personas, pueda contrastar cuánto es efectivamente y seguir haciendo su monitoreo en forma conjunta. Claro, porque este silencio de las autoridades hace pensar que quienes están haciendo la denuncia tienen suficiente sustento y por lo cual, ¿cómo hacemos para ir al mercado y comprar tal o cual alimento? Necesitamos una respuesta de urgencia porque sí necesitamos saber si estos alimentos efectivamente tienen la cantidad de agrotóxicos que están expuestos para la población. Y no solo eso, la cantidad de metales pesados en las regiones donde tenemos minería. Es necesario tener conocimiento de estos alimentos, que cuántos de ellos tienen metales pesados y también los agrotóxicos. No solo es ellos, son dos cosas importantes. Usted acaba de mencionar el tema del agua. El agua no tiene las garantías necesarias cuando los centros mineros no cumplen las reglas de juego que corresponden. Exacto, y necesitamos también una respuesta sobre ello. Bueno, ahora, ¿cómo les exigimos a las autoridades? Porque también nosotros los consumidores, lamentablemente, no estamos lo suficientemente organizados para reclamar. Es cierto, y tampoco tenemos a veces las diferentes herramientas para visibilizar lo que se está teniendo la problemática en la región. Y por ello también es necesario organizarnos las asociaciones, porque si salimos uno por un lado y otro por otro lado y otro, también tenemos que tener un rol constructivo, un rol de aporte y decir, esto tenemos que hacer. Llamamos, no solamente lanzamos la piedra, sino también proponemos y somos parte de este proceso porque es nuestro país el problema que estamos enfrentando ahora. Y el tema de unidad es parte de nosotros también. Lo que motiva indignación, que ya lo acabamos de conversar, pero lo reitero, lo que motiva indignación es que nuestros propios productos que son, digamos, exportados, sí llegan, digamos, en las condiciones para el consumo humano, pero el producto, digamos, que es para el consumo nuestro, es el que tiene este asunto de los metales pesados y los agrotóxicos. Eso llama la atención, porque de acuerdo a normativa debería estar el mismo producto que se exporta,
el mismo producto debe ser vendido y comercializado aquí en el mercado interno de nuestro país. No somos ciudadanos de segunda clase. No, o sea, el mensaje es, la norma es clara, todos tenemos igualdad de derechos y si en otro país tú le das ciertas categorías, ciertas características organolépticas y todo ello, en nuestro país también debería darse para todos los peruanos. Muy bien. Para ir terminando, ¿cuál es la posición del Colegio de Nutricionistas en relación con este tema y qué tipo de advertencias o reflexiones podría hacer a las amas de casa? A las autoridades, en principio, el Colegio de Nutricionistas, en las diferentes reuniones, incluso ayer que hemos tenido en la reunión del Comité Multisectorial Disciplinario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se ha precisado en el CEPLAN, se ha precisado claramente en una de las variables el tema de los agrotóxicos y metales pesados en los alimentos como parte de que esto contribuye o no a la seguridad alimentaria. En las diferentes reuniones que se ha tenido con los ministros, tanto del MIDIS, se ha precisado que los alimentos que se van a brindar a los escolares, de preferencia sean alimentos orgánicos que garanticen que sean libres de agrotóxicos y que se haga un estudio a nivel nacional sobre el tema de metales pesados. Y la posición del colegio es claramente que el alimento que debe de llegar al niño, a la población, debe ser inocuo como en todo lugar y a todo nivel. Y esto es indispensable y en esa posición el colegio es firme con ello. A propósito de esa firmeza, ¿cómo han visto ustedes este asunto de la carne de caballo como alimento para niños o, digamos, conservas con hongos o con gusanos? El tema aquí es claro, no ha habido un tema de monitoreo, no ha habido un tema de hacer un proceso inopinado que debería de haberse realizado en cualquier momento, no solo una vez, sino de un periodo ellos deberían ya tener establecido. Definitivamente el colegio no está de acuerdo con que te den un producto y que después tú tengas otro y en peores condiciones que no es apto para el consumo humano. Y todo lo que no es apto causa daño. Así es. Y da la impresión, porque esto está en investigación de Cana, como que ha habido un contubernio entre las entidades que se supone deben regular, como DIGESA, etcétera, el propio MIDIS o quienes dirigen Caliwarma, junto con proveedores, fabricantes y productores. En este marco, en esta articulación, es por eso tener que se cambie y se sugirió el cambio de modelo de implementación porque es necesario. O sea, por un lado siempre se dice, debemos de consumir alimentos naturales en su estado, pero estos deben ser inocuos. Y por otro lado, que tenga la trazabilidad y el monitoreo constante. Si ha habido diferentes actores, deben ser sancionados por cual han incumplido una norma. Eso es claro en esta posición. Muy bien. Y para terminar ahora sí, entonces, ¿qué le decimos a las amas de casa? No comprar productos que no sean orgánicos. ¿Qué hacemos con la cebollita china, por ejemplo, o las cáscaras de la piña? Tenemos diferentes hábitos alimentarios en diferentes regiones de nuestro país y hay diferente diversidad de alimentos. Hay alimentos que son frecuentemente consumidos y que, digamos, llenan la olla para la distribución familiar que se realiza. Si hay ciertos alimentos que son advertidos o alertados, es generalmente sacar un poco de la dieta y no consumirla. Y si vamos a consumir, que sean de estos agricultores orgánicos de la localidad que pudiéramos adquirir. Pero hay alimentos que sí son netamente del consumo en una frecuencia y una cantidad bastante regular que se hace todos los días. Hay alimentos en los cuales consumimos una vez a la semana o esporádicamente y la cantidad también disminuye. Es importante realizar el tema de limpieza de los alimentos. Cuando uno va al mercado, tiene que realizar la limpieza, tiene que desinfectar. La limpieza y desinfección de los alimentos es básico para nosotros recién tener que preparar nuestros alimentos. Entonces, esto es muy importante. Decían que hasta los huevos hay que lavarlos. Es necesario lavarlos. Y la limpieza y desinfección es a chorro, con sus gotitas de lejía, y esto recién pasar un proceso de secado y para después almacenarlo. Muy bien.
sido muy amable, decana. Muchas gracias a Maritza Cela, decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.